que yo no tengo nada que ver. Hubo un reportaje de un especial que hizo, no recuerdo el nombre del reportero de ustedes, donde habla del tema, pone en primer lugar a Grecia Quiroz y luego me pone a mí, con muchas fotos que obviamente hay con Roldán cuando fuimos conmigo, con Lázaro, con el ingeniero Cárdenas, con muchos, en la época que fuimos del PRD aquí en Michoacán, y a mí me parece que eso fue un abuso, fue un uso excesivo de mi imagen, cuando yo no tengo nada que ver, ni Nacho Campos, ni Raúl Morón y yo tenemos nada que ver en el asesinato de Carlos Manso. Yo lo que intento, Azucena, y agradezco la oportunidad de estar en tus micrófonos, es de detener esa insidia que lastima nuestro honor, pone en riesgo nuestra integridad física y la de nuestros familiares, y que ya debe de cesar eso. Ella insiste en que nos investiguen, incluso dijo antier que la investigación no está bien porque solo estaba siendo procesado por delitos de portación de armas y por contrabando, por cuando evidentemente él fue detenido el R1 fue detenido por una orden de aprehensión por ley. Dije que íbamos a ser adversarios en Uruapan y en el estado, porque él ya todos sabíamos que quería ser el candidato a gobernador. Le dije que íbamos a ser adversarios políticos, no enemigos políticos, como fui varias veces a Uruapan a decir que era nuestro adversario político. Jamás nos referimos a él como un enemigo. Leonel Godoy, diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Azucena. Oiga, Gracias no le por negué el darme derecho esta de réplica, es oportunidad. que ayer se nos hizo bola el programa y mi productora le dijo a su asistente que no teníamos oportunidad ayer, que no queríamos ir corriendo y que si lo programábamos para hoy. A lo mejor no le dijeron puntualmente cuál había sido el motivo, pero aquí estamos. Sí me dijo el motivo, Azucena. Pero acá Le estamos. agradezco a ella y a ti. Y simplemente se terminó el programa y Sí, yo hombre. estuve desde las 7 de la mañana hasta la Es que terminación pasaron del un montón programa de esperando. cosas ayer y ahí a Jair Irata le dijo, ¿sabes qué? Dame chance, pero mañana sin falta y pues acá estamos, diputado. Cuénteme, a ver, pues ha habido muchos señalamientos respecto a que el hermano del R1, este señor, un alto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, el hermano fue periodista, fue morenista, diputado. Bueno, Roldán Álvarez Ayala. no ha habido señalamientos más que del movimiento del sombrero y en particular de Grecia Quiroz, Azucena. Y evidentemente porque ella tiene un interés electorero al respecto. Ella va a ser la candidata de este movimiento del sombrero, que obviamente tiene derecho, pero lo que no se vale es que utilice ese cobarde asesinato de Carlos como instrumento, como vehículo para obtener ganancias electorales, que incluso el hermano de Carlos, Juan Manso, lo ha estado denunciando en las últimas semanas. Ahora, el asunto es, ¿Roldán Álvarez Ayala fue o no miembro del PRD y alcalde por el PRD y consejero en Morena? ¿Sí o no? Bueno, no solo eso, él fue primero, antes que alcalde de Apatzingán, fue diputado federal del PRD, él fue fundador del PRD, él fue de los que después que el PRD, a juicio de muchos de nosotros, entre ellos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel, abandonamos al PRD y participamos algunos de fuera y otros por dentro, de fundar a lo que primero se llamó Movimiento de Regeneración Nacional y luego Morena. Y en ese esfuerzo también participó Roldán, como muchos militantes del país. Y creo que eso, pues a mi juicio, no es ningún delito, y tampoco creo que Roldán comete un delito al tener hermanos incómodos, porque pues ahí está el caso de Xóchitl Gálvez, que tiene una hermana secuestradora condenada por ese delito, y nadie en la campaña de nosotros le llamamos secuestradora a Xóchitl Gálvez. Bueno, oiga, diputado, pero entonces, ¿por qué lo expulsaron? Bueno, pues porque el partido recibió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Entiendo, yo no conozco el tema de por qué lo expulsaron, solo conozco lo que dijo el partido. Entiendo que fue una queja del Comité Ejecutivo Estatal de Morena de Michoacán. Una petición, perdón. Pero yo coincido en que, bueno, pues no, como dice por ahí, no existe la aportación de familiar incómodo, pues ni modo, uno no es responsable de lo que hacen los familiares, ¿verdad? Pero Así es. reacciona Morena y un poquito después de que matan a Carlos Manso, el R1 y otras personas expulsan a Roldán Álvarez. No, la expulsión fue el año pasado. Sí, Entiendo que fue antes del asesinato de Carlos Manso. Te reitero que no conozco. pero no lo expulsaron antes del asesinato, lo expulsaron después. No, eso no lo recuerdo, pero Sí. fue en esos días. Sí, Fue después. en esos días. Fue en esos días. Después. O sea, sí tengo yo aquí Pues los después, documentos. bueno,
¿Y por qué? Después, Si no entonces, tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿por qué deslindarse de este señor Roldán Álvarez que había sido diputado, alcalde, consejero, etcétera? él entiendo yo que fue una petición del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Ajá. y pues le corresponde al Comité Ejecutivo Estatal de Morena o le corresponde también a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia Ujú. dar esa respuesta a Azucena, no está Bien. en mis manos. Entonces, lo que usted quería poner sobre la mesa en este espacio, diputado, es. Que yo no tengo nada que ver. Hubo un reportaje Ajá. de un especial que hizo, no recuerdo el nombre, el reportero de ustedes, donde habla del tema, pone en primer lugar a Grecia Quiroz y luego me pone a mí, con muchas fotos que obviamente hay con Roldán cuando fuimos Ajá. conmigo, con Lázaro, con el ingeniero Cárdenas, con muchos, en la época que fuimos del PRD aquí en Michoacán. Y a mí me parece que eso fue un abuso, fue un uso excesivo de mi imagen, cuando yo no tengo nada que ver, ni Nacho Campos, ni Raúl Morón, ni yo tenemos nada que ver en el asesinato de Carlos Manso. Eso se ha demostrado ya plenamente en el desarrollo de la investigación, con los 31 detenidos, incluido el último, el R1, Ramón Álvarez Ayala, que nada tenemos que ver nosotros, nada tengo que ver yo en particular, y sí creo que Grecia Quiroz ha abusado en Ujú. ese sentido porque pone en riesgo mi integridad física, pone en riesgo la integridad de mi familia, de las familias de Ignacio Campos y de Raúl Morón y nuestro propio honor, porque creo que no se vale A ver, así me la alcanza el lucha corte, política. diputado. Aguántame tantito, por favor, y concluimos al regresar, si es tan amable. Gracias. Gracias al diputado de Morena, Leonel Godoy, por permanecer con nosotros. El corte es automático, así que le agradezco que se haya quedado aquí con nosotros, diputado. Me decía que las investigaciones en torno al asesinato de Carlos Manso han concluido ya de manera clara que usted no tiene ninguna responsabilidad, ni Nacho Campos, ni otros políticos señalados por el propio Manso en vida y por Grecia Quirós. ¿Usted tiene ya esa información? No, la propia investigación, la información la tenemos ustedes, nosotros, cualquier persona que esté interesado en este cobarde asesinato. Creo que ya es concluyente eso porque es un asunto de un cártel y del círculo cercano de Carlos Manso. No De un es, cártel que entre sus filas estaba el hermano de un político de Morena. Por sí, eso, no solo un hermano, eran tres, sí, pero claro. esa familia es grande. Ya comentamos eso contigo de que pues nadie comete el delito de portar un hermano. Creo que eso debería de ya quedar Ujú. fuera. Yo lo que intento, Azucena, y agradezco la oportunidad de estar en tus micrófonos, es de detener esa insidia que lastima nuestro honor, pone en riesgo nuestra integridad física y la de nuestros familiares, y que ya debe de cesar eso. Ujú. Ella insiste en que nos investiguen, incluso dijo antier que la investigación no está bien porque solo estaba siendo procesado por Sí, delitos de portación de armas y sí. por contrabando, por cuando evidentemente él fue detenido el R1 fue detenido por una orden de aprehensión por el homicidio de Pero Carlos es que Manso. no, ella tenía razón, Grecia Quiroz, porque al principio solo estaba por portación de arma de uso exclusivo del ejército y apenas ayer le giraron la orden de aprehensión por el asesinato de Manso. O sea, tenía razón cuando decía que no lo habían detenido por eso. Ya tiene esta orden de aprehensión, pero apenas fue ayer. En- Pero desde la detención, desde que salió a narrar los hechos de la detención, Omar García Harfuch Ujú. dejó claro que fue detenido, estaba siendo investigado por ser el autor Ujú. intelectual del homicidio de Carlos Manso. Eso no había ninguna duda. Y el secretario, ahora que lo recuerda, Leonel Godoy, el secretario Harfuch también dijo que no se descartaba ninguna línea política todavía, que no se había descartado. Ninguna línea de investigación, Política, cualquiera de los que hemos sido, no, ¿sí? ninguna línea, entre ellas la política, Ajá, obviamente, sí, pero no correcto. dijo la política. Ninguna línea de investigación, porque esa es la función del Ministerio Público. Ujú. Y también dijo Omar García Harfuch, y cualquiera que hemos estudiado Derecho Penal sabemos que la declaración que tenía que rendir, que entiendo que está rindiendo o ya rindió Ramón Álvarez Ayala, el R1, de ahí se pueden desprender otras investigaciones, pero Ujú. lo que va en este momento, Azucena, no conduce en ninguna parte a que haya sido por un móvil político. Sin embargo, esa investigación va a seguir abierta hasta que Bien. haya sentencias condenatorias. Nosotros lo que reclamamos
Azucena, es que no se vale que nos estén acusando sin ninguna prueba, sin que hayamos tenido nada que ver con el asesinato de Carlos Manso, solo porque hay fines electorales Bueno, sobre ese tema. es que, déjeme, nada más voy un poquito más atrás, fue el propio Carlos Manso el que los señaló. Nos permite recordar, y por eso, bueno, Grecia Quiroz, Bueno, su ojalá viuda, también pongas el ¿sí? de donde señala al gobernador. Y no creo que A por Bedoya, eso, sí, claro. sí, No, por también lo eso, pongo. no, pero cuando ha solicitado Grecia que sea investigado el A Bedoya, que gobernador. también es de Morena, ¿cierto? A Alfredo Sí, Ramírez sí, Bedoya. sí, por Sí, eso, sí, pero eso es lo que hace Carlos Manso, lo acusaba constantemente en la tribuna y sí, nosotros, los demás diputados de Morena, le reclamábamos a Carlos que subía a la tribuna a acusar a al Alfredo gobernador. Ramírez Ujú. Bedoya sin ninguna prueba, porque siempre le dijimos que si tenía pruebas las presentara ante el Ministerio Público. En mi calidad de vicecoordinador de la legislatura pasada, yo le pedí constantemente eso a Carlos. A ver, vamos a escuchar, vamos a recordar algo de lo que dijo Carlos Manso. Ahora resulta que Leonel Godoy, el exgobernador de Michoacán, realmente el padrino, el titiritero de Raúl Morón, busca regresar o intentar regresar a Nacho Campos, quien su cuñado el Cholo fue señalado por la misma ciudadanía, todos los informes que tenemos como operador delictivo, ya no, pero son tan cínicos y tan sinvergüenzas que vienen a presentarnos como la gente más honesta. ¿Ustedes creen eso es un insulto al pueblo de Uruapan? ¿Cómo utilizaron a la policía en el tiempo de Nacho Campos y de tránsito para a diestra y siniestra? Bueno, una parte de lo que Sí, mencionaba. conozco ese video, Sí. Azucena, sin duda ese es un discurso político. Ya para entonces ya había ocurrido una entrevista que yo tuve personalmente con Carlos porque teníamos una relación de amistad. En esa entrevista estuvo presente Grecia Quiroz. Ajá. Hay hasta fotos de esa entrevista que tuve yo con él cuando un evento que tuvo Raúl Morón en Apatzingán, el equipo, un grupo, uno de ellos, incluso la que condujo ese ataque físico contra Raúl Morón y la gente que estaba en ese evento. Bien. Yo lo fui a ver, está detenida esa señora por narcomenudeo, pero ese grupo que atacó físicamente con sillas a Raúl Morón, yo fui a ver a Carlos, que estuvo presente Grecia Quiroz, donde yo le pedí que nos condujéramos por la vía pacífica, por la vía política, que íbamos a ser adversarios. Le dije que íbamos a ser adversarios en Uruapan y en el Estado, porque él ya todos sabíamos que quería ser el candidato a gobernador. Le dije que íbamos a ser adversarios políticos, no enemigos políticos, y que recuerdo nuestra amistad que teníamos cuando antes de que fuera diputado, cuando fue diputado y cuando dejó de ser diputado. Bien. Yo tenía una relación con él y me entrevisté con él para decirle que íbamos a competirle, no solo a él, sino también al Movimiento Ciudadano, al PAN, al Bueno. PRI en Uruapan. Entonces, no le gustó esa posición política mía y arreció ahí con este tipo de discurso sin ninguna prueba como el que le dio en el que acusaba en la tribuna y luego también ahí en Uruapan al Al gobernador gobernador. Ujú. por el tema del teleférico que estaba construyendo, estaba construyendo el gobierno del estado en Bien. Uruapan. Bien. Eso Carlos actuaba así políticamente, de un acusar sin pruebas, y eso en su momento lo hubiéramos enfrentado, como fui, se lo dije, y como fui varias veces a Uruapan a decir que era nuestro adversario político. Jamás nos referimos a él como un enemigo. Muy bien. Pues gracias, diputado, por el tiempo.